Buenas noches a todos, que Dios os bendiga mucho y gracias por esa presentación, Robert. Eres un hombre de Dios, de los pies a la cabeza. Que Dios te bendiga. Sois una iglesia preciosa, de verdad que se nota y se transmite la unción del Espíritu Santo y sois verdaderos adoradores. Y no soy una persona que, si me conocierais, pues no soy una persona que da bien, que se suele decir, ¿no? Digo lo que siento en mi corazón y la verdad que a mi compañera se lo decía. Digo, esta gente ora, esta gente busca a Dios, se nota. Que Dios os bendiga mucho. Gracias por la invitación, me llamaba el hermano Kevin, me llamaba y nada, cuando me lo dije, pues yo me lo tomé de Dios. Yo soy así, Robert. Yo soy así, me gusta más que cuando me llamen, cuando menos me lo espero, y que esté en mi casa con los niños y de repente pues me llamen para predicar por una iglesia para Salamanca. Digo, pues mejor así eres tú, Señor, no soy yo, y así vas tú delante, porque que vaya el delante es garantía de éxito siempre. Y el éxito es en esta noche que Él se lleve la gloria y que vosotros y tanto yo seamos bendecidos, porque el otro día lo decía, la palabra de Dios es de dos filos, es para aquel que la utiliza y para aquel sobre el cual se tiene que utilizar. Y a mí el otro día predicando me hizo bien y yo creo que el Señor también me sana cuando predico. Y nada, decirte, Samay, que Dios te bendiga. No soy de Valencia, no soy pastor aún, no estoy pastoreando, me presento este año, pero que no me voy a olvidar de ti, fijo. Te he enviado una solicitud de amistad, estaremos en contacto y a ver si pronto también en el canal pues nos bendices como en esta noche. Y nada, con permiso vuestro, si os parece bien, pues os comparto unos minutos de la palabra, ¿vale? Dios os bendiga. ¿Se escucha bien? ¿Hay alguna interrupción o algo, Robert? Y continúo ya, y leo el texto y continúo. Dios te bendiga. Amén, gracias. Lo creo. Mirar, cuando me llamó el hermano Kevin, yo digo, bueno, a ver, ¿qué predico, no? Y el Señor ponía en mi corazón un mensaje que es muy personal para mi vida, dado que al contrario de nuestro hermano Samay, yo no vine a los pies de Cristo, no me crié en el Evangelio, yo vine de una forma muy dramática a los pies de Cristo. Mi conversión fue a los 27 años, cuando estaba muerto en delitos y pecados y hubiera acabado y terminado muy mal. Pero la bendita gracia del Señor me alcanzó, acepté al Señor Jesucristo en mi vida y por su gracia en este año me presento como ministerio, como obrero para el Señor, amén, como pastor. Así que el tema lo voy a leer ya directamente y vamos a entrar en la palabra del Señor. Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. El texto completo es: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pero para mí esta primera frase, Jehová cumplirá su propósito en mí, fue algo que desde que vine a los pies de Cristo, como he dicho, fue descansar en sus fuerzas y no en las mías. Descansar en su soberanía y no en mi control. Dejarle al Señor que Él tome las riendas totalmente de mi vida y decirle, yo no tengo nada, pero tú lo tienes todo. Esta palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí, ha sido agua en el desierto, ha sido pan cuando he estado hambriento. La escribí en la tabla de mi corazón, la colgué en mi cuello, para tener siempre presente algo, que Jehová cumplirá su propósito en mí.
Romanos capítulo 8 dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni desnudez, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Está diciendo: lo que hace permanecer firme la relación entre nosotros, Señor, no es mi amor hacia ti, es tu amor hacia mí. Por lo tanto, esta relación no hay quien la rompa. Por lo tanto, te digo en esta noche un mensaje de ánimo y directo al corazón: Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando David escribe esto, está viviendo en confianza en el Señor. David escribe el Salmo 138, pero también escribe el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, ya lo conocéis. Es un salmo que él mismo, siendo rey o siendo un hombre ungido por el Señor para ser rey, en aquel tiempo es un salmo de su dependencia al Señor, que muestra que él depende de Dios, porque se está comparando a una oveja. Las ovejas no tienen mecanismo de defensa, las ovejas no tienen sentido de la orientación. Si una oveja cae a un hoyo, no hay quien la saque. Pero Él es ese buen pastor que su vara y su cayado siempre te infundirá aliento, aunque andes en valle de sombra de muerte. Somos totalmente dependientes de Dios. El Salmo 31 dice: en tu mano están mis tiempos. David estaba diciendo: mi presente, mi pasado, mi futuro está en ti. Mi esperanza está en Dios, estaba diciendo en otras maneras. En tus manos, en tu mano están mis tiempos. Tú eres mi pastor, yo dependo de ti, tú cumplirás tu propósito. Le estaba dando toda la autoridad. Y cuando nosotros dejamos y le dejamos al Señor que Él tome toda la autoridad en nuestra vida, el Señor tiene propósitos para nosotros y los va a cumplir sí o sí. Pase la circunstancia por la que estés pasando, hermano mío, te digo en esta noche: Jehová cumplirá su propósito en ti y también en mí. Miren, están los propósitos puntuales para cada uno de nosotros y están los propósitos generales. Los propósitos puntuales, el Señor, dice la Biblia, que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya ha preparado obras, propósitos, metas, cosas para que nosotros hagamos antes de la fundación del mundo. Pero para conseguir ese propósito puntual, o para que el Señor nos abra las puertas a ese propósito puntual que tiene para cada uno de nosotros, hemos de someternos al propósito general. ¿Cuál es el propósito general? Para que cada uno de vosotros crezcáis a la estatura de la plenitud de Cristo. No de David, ni de Salomón, ni de Jacob, a la medida de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo. Está diciendo: deja que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en tu vida. Y cuando el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en tu vida, entonces yo te pondré donde te dije que te pondría. Es cuestión de tiempo, porque el Señor utiliza o la autoridad de su palabra o el poder de su fuerza. Yo prefiero que su palabra, obedecer a su palabra, que a veces utilice el poder de su fuerza. Porque, hermanos, la iglesia de Nueva Jerusalén en Salamanca tiene propósito de Dios. A pesar de que estéis confinados, igual que aquí en Castellón, estamos confinados, pero el propósito del Señor que tiene para cada uno de nosotros, ¿lo ha olvidado? Para nada, te digo en esta noche. El Señor cumplirá su propósito en ti. Pero tenemos que sufrir el proceso hasta el dicho propósito. Miren, hay dos formas de expresarlo para que lo podamos entender. Ustedes saben que en la alfarería no vale cualquier tipo de arcilla. Tiene que haber en la arcilla una mezcla de minerales para que coja consistencia y cuando el alfarero esté trabajando no se rompa.
¿O acaso no lo han probado algunos de ustedes? Yo cuando era niño quería hacer arcilla y cogía del césped, cogía un poquito de barro, lo cogía, pero no ocurría lo mismo que la arcilla que utilizábamos en el colegio. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de minerales. En la antigüedad, o como bien le hace el Señor ir a ver al profeta Jeremías, esa arcilla se rompió en sus manos. Dice la palabra que estaba formando una vasija y se rompió, pero cogió lo que se rompió y lo volvió a formar. ¿Saben por qué? Aparte de que era una visión profética y unas palabras proféticas, porque el alfarero en su trabajo, el primer proceso no es sentarse en la mesa y trabajar con la arcilla. El primer proceso del alfarero empieza levantarse por la mañana, ir a una parte del monte donde hay una tierra con dichos minerales y empieza a cavar y empieza a excavar y empieza a sacar esa arcilla, y cuando la tiene la carga en un capazo, coge una mula, la coge y la tiene que llevar hasta allí, la tiene que almacenar y empieza a trabajar y empieza a formar. Es decir, el proceso no es tan simple como parece. El proceso tiene más. Y yo os digo, si ese alfarero, siendo un hombre, valoró aquel poco de barro, ¿cuánto más te va a valorar a ti el Rey de Reyes y Señor de Señores, que siendo rico se hizo pobre y no te compró con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre pura y santa que fue derramada en la cruz del Calvario? Él no se cansará y Jehová cumplirá su propósito en ti, porque te ha llamado con un llamamiento santo. Miren, cualquier alhaja de joyería que hoy vemos, la vemos en un escaparate y vemos que es unos pendientes que pueden tener diamantes, que pueden tener piedras preciosas. Pero, por ejemplo, los diamantes, para que sean esos diamantes que brillan tanto, antes son carbones ennegrecidos y tienen que ser sometidos a una presión muy fuerte. ¿Para qué? Para que se venga desmenuzando y quitando las impurezas. Y cuando se quitan las impurezas, tiene que pasar a manos de expertos joyeros para que empiecen a tratarlas. Y cuando las tratan, también tienen que coger un poco de oro y ponerlo en el fuego y tratarlo en el fuego para quemar las impurezas, para después juntarlo de otras maneras. Para que el Señor forme lo que quiere formar en nosotros, tenemos que pasar el proceso para el Señor, el propósito que tenga con nosotros. Porque déjenme decirle, ponerse en las manos de un cirujano que no sabe coger un bisturí sería el mayor error del mundo. Pero qué gusto nos pondríamos en las manos de, por ejemplo, Cavadas, uno de los mejores cirujanos médicos que existe en el mundo, que está aquí en Valencia. Por eso os digo, hermanos míos, que el Señor, hay un plan detrás de todo. A veces duele, porque les voy a decir algo. Dios tenía un propósito con David. El propósito que tiene Dios con David es ponerlo como rey de Israel, que lleve una corona de rey, que lleve un manto de rey, que lleve un cetro de rey, y que se siente en un trono de rey y que viva en un palacio de rey, por supuesto. Pero antes de eso, una vez es ungido por el profeta Samuel, el proceso para formar el corazón, porque, hermanos míos, lo más importante es dejarte formar el corazón por la palabra y por el Espíritu Santo. Porque ¿de qué vale un rey en un trono sin Dios? No vale nada. David era un pastor, pero un pastor ya desde pequeño conforme al corazón de Dios, pero que en el transcurso hacia gobernar y ser rey de Israel tuvo que pasar 14 años huyendo de Saúl, 4 años entre los filisteos, haciéndose pasar por una persona enferma mental. Tuvo que estar en la cueva de Adulán con los menesterosos
con aquellos que no querían más vivir, y David tuvo que soportar todo eso, pero David sabía algo, que había sido ungido como rey, y sabía que Dios cumple sus promesas. Y cuando uno es ungido por el Espíritu Santo de Dios, como cada uno de nosotros, que dice la Biblia, que hemos sido sellados para el día de nuestra redención, y tenemos el conocimiento de la palabra más profética, más segura, que es la Biblia, nuestra mente cambia y somos capaces de aguantar no 14 sino 20 años. Somos capaces de entrar en la cueva de Adulán, y aquellos que no tienen ganas de vivir, sacar valientes, porque los valientes de David salieron de la cueva de Adulán. Les digo algo, los hombres ungidos, los hombres de propósito, los hombres que se someten al Señor son capaces de cambiar su entorno. Y creo que es tiempo de que empecemos a cambiar el entorno por nuestras casas. A veces queremos cambiar el mundo y no nos cambiamos a nosotros mismos. ¿Cómo vas a cambiar el mundo? Proverbios dice que es más grande el que se domina a sí mismo que aquel que toma una ciudad. Porque si te dominas a ti mismo, más bien dicho, si dejas que el Espíritu Santo, que uno de los frutos es mansedumbre, templanza, dominio propio, dejas que el Señor haga la obra, lo demás vendrá por añadidura. Yo creo eso de parte de Dios. Hay hombres que sufrieron grandes vicisitudes en la vida. Sufrieron, pero el Señor cumplió su propósito. Lo hizo en David, por supuesto. Porque Dios con David estaba más interesado en formar un corazón de rey que un rey de corona. Un rey que se pusiera una corona y un cetro. No, Dios quería un rey de corazón que sintiera por el pueblo, que amara su palabra, porque cuando somos gobernados por Él, la cosa cambia. Y entonces llegó el propósito. Hay otro hombre en la Biblia, José. José, Dios le da sueños, propósitos. Vamos a ver, 11 gavillas se inclinan y la suya permanece erguida. El sol y la luna se postran delante de José. ¡Qué sueños! Sueños impresionantes, muy grandes, que él mismo a lo mejor no se podría ni creer. Pero ¿saben lo que pasa? Que él creyó, y al que cree, todo le es posible. Pero ahora empieza el proceso. El proceso fue muy doloroso, hermanos míos. El proceso de José fue vendido por sus hermanos. Es vendido por aquellos más cercanos que tenía. Imagínense el corazón de José en aquella cisterna. Más tarde vendido por 20 monedas de plata para que se lo llevaran a Egipto, sirviendo como esclavo en la casa de Potifar, víctima de un falso testimonio por el cual estuvo alrededor de 4 años en la cárcel. Hermanos, esto es muy duro. Cuando yo me imagino a José muchas noches que miraría los cielos y diría, ¿qué es lo que está pasando? Pero ¿saben qué? Creo que si había una apertura en la cárcel, algo le podría recordar que el sol y la luna permanecían ahí. Si había una apertura donde podía ver por la cárcel, podía ver cómo habían gavillas, y eso le recordaría el que el Señor seguía teniendo propósito con él, porque le recordaba los sueños. Te digo en este instante, no sé en qué cárcel puedes estar, no sé en qué estructura mental puedes estar, el decir ya se ha acabado, ya está aquí, pero te digo una cosa, el sol y la luna siguen estando en su lugar, no se han movido. Las gavillas siguen estando en su sitio, ahí están preparadas. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios predeterminó para cada uno de nosotros, no hay quien lo mueva, no hay quien lo quite, no hay quien lo arrebate, porque Dios te lo ha dado a ti. Simplemente que el proceso a veces es demasiado duro. Pero vamos a confiar en Dios en este último tiempo. Vamos a confiar en Dios más que nunca, sabiendo que tenemos un Dios que nos ama con amor eterno y perfecto.
Hay una historia preciosa en la Biblia. Hay una historia que nos habla de Marcos, el autor del Evangelio. Se encuentra en Hechos capítulo 13, verso 13. Miren lo que le pasa a este chaval, a este joven. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan es Marcos. Se llamaba Juan por sobrenombre Marcos. Les voy a contar un poquito la historia. Miren, ha venido el gran avivamiento a Jerusalén y se ha convertido mucha gente. En aquel lugar hay una mujer adinerada que ha convertido su casa en un lugar de culto, de reunión, donde van los apóstoles, y allí está Marcos. Y se cría a los pies de los apóstoles. Se cría a los pies de los apóstoles, de Pedro, de Tomás, de Natanael, de Jacobo, y empieza a estar con ellos y a vivir con ellos. Y hay un tiempo en la vida de este joven que empieza a sentir un llamado en su interior por servir a Dios en el campo misionero. ¿Qué ocurre? Que entonces dice la palabra del Señor que empieza la obra con Pablo y con Bernabé. Y el Espíritu Santo habla y dice: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra. Cuando ellos empiezan su primer viaje misionero, aquel joven, con mucha ilusión, quiere seguirles. Pero, hermanos míos, a veces no es todo ilusión. Hay que ser realistas. La puerta es estrecha, el camino es angosto. Las cosas no son tan fáciles. Servir a Dios cuesta. Y él lo tiene que aprender. Porque dice la palabra que empiezan a predicar cuando llegan a aquel lugar. Pero se encuentra con un hombre llamado Bar Jesús, que era un mago, que empieza a oponerse a la obra. Y empieza Marcos a ver cómo hay una gran adversidad. Hay una gran adversidad y de alguna manera aquel chaval joven tiene miedo y como escrito está. Pero Juan, Marcos, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. ¡Qué frustración más grande! Aquel hombre que se ha juntado con los dos grandes, con los dos golosos del momento, con esos dos paladines, que son Bernabé y Pablo. Pero Juan no ha podido superar la presión. Ha sido muy grande y se ha tenido que volver a Jerusalén. Mientras los otros han tirado para adelante como valientes. Yo creo que se sintió frustrado, se sintió mal. Dijo: qué vergüenza. Yo que le dije a aquellos hombres que iba a ir tirar para adelante, que contaran conmigo para lo que quisieran, que me emprendí y gasté los ahorros de mi vida. Ahora me veo sin un duro y me veo sin haber conseguido y haberlos dejado tirados. Yo me imagino así a Marcos. Les estoy hablando del autor del Evangelio, Pero dice la historia que Marcos no pudo soportar la presión del ministerio. Se volvió a Jerusalén, pero no se quedó con los brazos cruzados. Porque les voy a decir algo, os voy a decir algo. Aunque a veces fracasemos, aunque a veces tengamos frustraciones, que eso no te haga sentir con los brazos cruzados. Simplemente aprendamos y sean lecciones en nuestra vida para entender dónde somos débiles, para hacernos fuertes en nuestra debilidad. Pablo lo decía, que cuando era débil era fuerte. Cuando entendemos que somos débiles en algunas áreas, lo que tenemos que hacer es no acobardarnos y escondernos, sino fortalecernos. ¿Cómo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben qué hizo? Primeramente llegó allí y se juntó, ¿saben con quién cuenta la historia? Con Pedro. Por eso al Evangelio de Marcos se le dice el Evangelio de Pedro, porque prácticamente se lo contó él, se lo narró a él. O sea que cuando él vino, después de ese tiempo,
se acercó a un hombre de Dios. Un consejo, si me permites, hermano. Cuando te encuentres solo, cuando te encuentres frustrado y te encuentres mal, no te quedes solo. No te aísles. No te aísles. No te aísles no físicamente, sino mentalmente. Acércate a un hombre y a una mujer de Dios. Porque es verdad que tenemos al Señor, pero la Biblia dice, ay de aquel que cayere en un hoyo si estuviese solo. El Señor nos enseñó a amarlos los unos a los otros, a soportarlos los unos a los otros, a depender los unos de los otros. Cuando te encuentres mal, acércate a un hombre de Dios. Y aquel hombre de Dios empezó a transmitirle la vida de nuestro Señor Jesucristo. Te digo algo, hay un nombre que es sobre todo nombre y que sana las heridas que nadie ve. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Marcos se queda en aquella casa, mientras los demás están predicando, echando fuera demonios, sanando enfermos, Marcos está en su casa. ¿Saben qué? Pero no se queda atribulado, se queda cerca de un hombre de Dios y empieza a escribir el Evangelio de Marcos, porque les digo algo, cuando te encuentres solo, cuando te encuentres triste, empieza a leer la palabra, empieza a mirar en la vida de Jesús, como el Señor Jesús tocaba a leprosos, como sanaba ciegos, como libertaba a los oprimidos por el diablo, como sanaba lunáticos, como hacía grandes obras, porque el Señor tiene poder para sanar. El Señor tiene poder para sacarte de la más absoluta frustración que la puedes encontrar. Marcos es un hombre que ha dedicado todo su tiempo a escribir el Evangelio. Cuando escribe el Evangelio, ese hombre es sanado hasta tal punto que dice la Biblia que mucho tiempo después él quiere volver al campo misionero, porque os digo algo, de hombres es caer y de mujeres y de cristianos levantarse. Amén. Como hombres fallamos, como mujeres y hombres de carne y hueso podemos fallar, podemos sentirnos mal, pero como cristianos, es decir, como hijos de Dios, como coherederos con Cristo, como que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para levantarnos con más fuerza, porque dice la Biblia que habló con Bernabé, con su tío, y le dijo, quiero volver al campo misionero. Se encendió de nuevo el fuego en Marcos para volver al campo misionero donde había fracasado, porque hay alguien que puede volver a encender el fuego en ti y no se encuentra en el sello, y perdonarme, no se encuentra aunque parezca que me contradiga, en un hombre de Dios, se encuentra en la persona del Espíritu Santo. Pablo a Timoteo le tiene que decir, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, en un tiempo de adversidad. Yo te digo en esta noche, aviva lo que se haya podido apagar, no lo permitas en el nombre del Señor Jesús. Cuando Marcos quiere ir a predicar, se encuentra con la inconveniencia de que Pablo le tiene que decir, no venga. ¿Por qué? Porque en el primer viaje nos ha fallado. Pablo se separó de Bernabé porque Bernabé quería llevarse de nuevo a Marcos y hubo una discusión entre ellos y se separaron. Miren, les voy a decir algo que esto no justifica nada, pero aun tomando esa mal decisión, el Señor cumplió su propósito, porque el propósito del Señor, dice la Biblia, que es que todos procedan al arrepentimiento, y solo se puede arrepentir recibiendo la palabra por medio de la convicción del Espíritu Santo. Y ahora, en vez de Pablo y Bernabé estar juntos, se separan. ¿Qué hicieron? En esa separación, en ese fallo humano, se empezó a abrir más el campo misionero, y en vez de haber dos, habían 4 hombres de Dios predicando. Cuando tú y yo fallamos, Dios es capaz de hacerlo bien.
Eso nos da derecho a que nosotros fallemos. Por el amor de Dios, no me malinterpretéis. Quiero decir que Dios saca bienes de males, porque Él cumple su propósito en ti y en mí. Y se lleva a Bernabé y empieza a predicar la palabra. Y Marcos se convierte en un hombre de Dios, porque tarde o temprano el propósito que Dios tiene lo cumple hasta tal punto que después de muchos años, cuando Pablo es viejo y está en la cárcel pública llamada el Tumillanum en Roma, en los últimos días de su vida, en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11, tiene que decir: todos me han abandonado, he peleado la buena batalla, he llegado a la carrera y he guardado la fe, pero todos me han abandonado. Solo Lucas estuvo conmigo. Y tiene que decir: Lucas, tráeme a Marcos, porque me es útil para la obra del ministerio. ¡Gloria a Dios! El hombre que un día lo rechazó, ahora lo tiene que admitir como un siervo de Dios. Porque tarde o temprano lo que tienes en tu corazón se tiene que manifestar. Tarde o temprano el propósito, aquellos que perseveran, el Señor se va a cumplir. Simplemente hemos de esperar. Voy a hacer un inciso. Pablo tuvo prejuicios a la hora de que volviera Marcos. Porque los hombres tenemos prejuicios, hermanos míos. Pero qué diferente a nuestro Señor Jesucristo, que cuando Pedro le negó, que cuando Pedro le maldijo, dice la Biblia así textualmente, cuando lo vio y se acercó a él, dice la Biblia que lo estaba esperando con un panal de miel y con un pez. Le estaba diciendo: aún sigo siendo tu amigo. Y cuando se sentó Pedro, nuestro Señor Jesús no le reprochó nada, sino que le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Qué bien el Señor, que a pesar de que a veces nos sentamos frustrados, no queramos saber nada de nada, el Señor sigue con sus brazos abiertos para darnos nuevas fuerzas. Dios quiere darte nuevas fuerzas esta noche. Y también me las quiera dar a mí. Y termino con esto. Marcos quería ser un siervo de Dios y al final lo consiguió. Os voy a decir también otra cosa. Servir a Dios no es simplemente predicar, cantar. Servir a Dios es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. La palabra ministerio significa mini, pequeño, terio, lugar, pequeño lugar. Sé fiel en el pequeño lugar que Dios te haya puesto. Y cuando eres fiel en el pequeño lugar que Dios te ha puesto, será la plataforma perfecta para que nuestro corazón sea semejante al de Cristo, manso y humilde, donde las alturas y los halagos no lo corrompan, porque a veces lo corrompen, para entender que todo lo que hemos conseguido ha sido porque el Señor ha cumplido su propósito en ti. El primer evangelio dirigido a los hebreos de Mateo, que lo presenta como el rey, no fue el primero, ni Lucas, ni Juan. El primer evangelio en escribirse fue el de Marcos. Aquel hombre, mientras los demás estaban echando fuera demonios, estaba escribiendo. Y la carta de Marcos, el evangelio de Marcos, la primera descripción de la vida de Jesús, fue Marcos quien la hizo. Fue Marcos quien la tuvo en sus manos y fue Marcos el primero en publicarla. Cuando nosotros buscamos al Señor en lo secreto, Él nos recompensará en público y mostraremos más que nunca la imagen de Dios, como lo hizo Marcos, escribiendo el Evangelio según San Marcos. Deciros que a pesar de los pesares, el Señor va a cumplir su propósito en cada uno de vosotros, porque nosotros cambiaremos, pero Él no cambia.
Así que hasta aquí lo que tenía que compartir. Gracias, Iglesia de Nueva Jerusalén en Salamanca. Gracias por esta bendición, por esta noche. Me habéis hecho bien y me ha hecho bien a mí también, porque a veces necesitamos escuchar y predicar y cantar y estar en buena armonía. Buenas noches y que Dios os bendiga mucho. Amén. Gracias por vuestra atención. Buenas noches. Adelante, hermano Robert. Dios te bendiga.